Vamos a otro tema. La última encuesta CERC reflejó una disminución de 13 puntos en la aprobación al presidente Piñera y el rechazo alcanzó al 66%. Cifras que tampoco beneficiaron a la Concertación, la que solo logró un 11% de apoyo. Son números que vamos a analizar esta mañana con el cientista político Alfredo Yoñant. Espero haberlo dicho bien. Más o menos. Más o pero menos, está bien. pero ya está resignado que nadie lo diga. Absolutamente, Sí, ya. estoy dentro del margen de error. Claro. Alfredo, gracias por venir a la mañana informativa. Gracias a ustedes. Bueno, esta encuesta viene a confirmar algo que hemos visto, una tendencia a la baja ya bastante permanente del gobierno. Y uno se pregunta si no han sido efectivas las medidas que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera. Un segundo tiempo, con un recambio en el gabinete. No está dando resultado eso, al parecer, ¿no? Lo que pasa, sí, efectivamente, a la luz de los datos, ahora la encuesta CERC, que hace algunos días atrás, encuesta de medios y así sucesivamente, estamos en presencia literalmente de un gobierno desplomado desde el punto de vista de los apoyos registrados por encuestas de opinión. No tengo duda que las cifras del gobierno van a repuntar en algún momento, ¿eh? Es decir, no nos imaginemos que esto va a ser una situación completamente permanente, no, pero esto es un gobierno que va a vivir con un gravísimo problema de popularidad durante toda la administración Piñera. ¿Por Eso qué? va a ser... Mira, yo creo que actualmente lo que está sucediendo es que el gobierno efectivamente está implementando medidas destinadas a, entre otras cosas, a repuntar su apoyo en materia de popularidad, pero acompañado de una enorme cantidad de errores que contaminan completamente lo que se está buscando mediante políticas públicas. Un ejemplo, yo de verdad creo que lo que aconteció hace 2 días atrás o 3 días atrás y hasta el día de hoy sigue, que es lo que dijo el alcalde de la B, está afectando gravemente al gobierno. Ese tipo de cosas son, para bien o para mal, en este caso para el mal del gobierno, contaminan total y absolutamente toda una gestión. E incluso desnaturalizan las políticas que el gobierno está tratando de implementar. Y en ese sentido, ¿qué debiera hacer el gobierno para alinear a sus militantes, que son autoridades en diferentes organismos del Estado? Porque eso sin duda ha llevado a que la gente de alguna manera pierda confianza en el gobierno, porque hay como una descoordinación, a su juicio, de parte del gobierno, de la cúpula, hacia las redes que van hacia abajo, que son militantes y que son autoridades. No, hay descoordinación completa, a decir verdad, esto no solamente le está pasando al gobierno, pero porque también está sucediendo en la Concertación. Pero peor, en este caso, claro, pero en este caso, no, yo creo que esto es peor. ¿Sí? Porque se está gobernando. El poder político está radicado en el Ejecutivo y no en los partidos de la oposición. Ya. Por lo tanto, esto es lo que realmente importa. Mira, yo de verdad estimo que los problemas de coordinación son reales. A mí me parece que un alcalde de la B no es coordinable por características personales de él. No es alineable. Aún más la UDI lo está apoyando a la B, lo cual agrava aún más el problema. Y agregamos un dato más, que esta vez se refiere al segundo componente de la coalición gubernamental, que es Renovación Nacional, en donde literalmente hay un nivel de fragmentación a propósito de la reelección de Carlos Larraín, que afecta también la capacidad de funcionar coordinadamente a nivel de gobierno. ¿Y cuánto influye en que la alianza tenga como muchos caudillos, entre comillas? La B por una parte, Osandón por otra parte, que también ha ganado muchas veces en Puente Alto y se transforman en bastiones importantes, y eso les impide coordinarlo. Mira, la Concertación también los tuvo cuando estuvo en el gobierno, y sus caudillos no eran tanto alcaldes, más bien eran parlamentarios. Y de ese punto de vista, la figura de Girardi, por ejemplo, en la Concertación cuando estaba en el gobierno, siempre estaba operando. La figura de Alejandro Navarro era otra, y podría citar varios ejemplos más, pero a la hora los que hubo son actores que se alineaban con el gobierno, siempre. Cítenme un solo ejemplo de votación de proyectos de leyes relevantes en donde haya faltado, cuando la cosa estaba en el gobierno, en donde haya faltado el voto de Alejandro Navarro o del senador Girardi. Nunca. No así ahora, en donde eventualmente no solamente los votos pueden faltar, sino que la conducta daña enormemente al gobierno. Ahora, buena parte del problema está también en el presidente Piñera. El presidente Piñera también tiene problemas para medir las consecuencias de sus propios dichos. Cuando el presidente Piñera anunció que 75.000 niños iban a perder el año escolar sin dar solución, lamentándolo, pero al mismo tiempo culpabilizando a los chicos por perder el año,
Eso fue una inyección de gasolina al movimiento estudiantil que en ese momento estaba débil. Y así sucesivamente, y eso ha pasado, pero muchas veces. Por lo tanto, aquí también hay un problema a nivel presidencial y a mí me parece que eso sí que no tiene solución. Alfredo, y aquí hay un problema de fondo del gobierno en la postura que ha asumido el gobierno respecto de las cosas o en la forma que el gobierno comunica. Porque uno se pregunta, bueno, si bien el conflicto estudiantil es lo que hoy está más fuerte en la agenda, también ha habido ciertos avances. Por ejemplo, el postnatal, que es una ley relevante. En condiciones normales, a lo mejor el presidente Piñera podría haber tenido muy contentas a las mujeres de Chile, pero eso no ha contrarrestado la fuerza que ha tenido el movimiento estudiantil. ¿Es un problema de fondo o es un problema comunicacional? No, es un problema de fondo, con toda claridad. De hecho, el postnatal, precisamente el ejemplo es correcto, además, el que estás dando. El famoso postnatal, que efectivamente ya se implementó, se votó, es una ley eso, fue tal el nivel de cacofonía a lo largo del proceso legislativo que finalmente el gobierno no lo pudo capitalizar, y de hecho el proyecto de ley que se votó no tiene nada que ver con el proyecto de origen. Esto es un gran triunfo, incluso les diría que es un gran triunfo de la concertación, quien tampoco lo capitaliza. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí hay corrientes más subterráneas en la sociedad chilena que están operando. Son corrientes mucho más pesadas. Aquí hay, creo ver acá, una gran queja, y no popular solamente, sino una gran queja de clases medias, que es el conflicto estudiantil. Algo así como un malestar, y cada vez más malestar con las élites, todas las élites, pero también hay un malestar popular. ¿Frente a qué? Frente al abuso, por ejemplo, de las empresas, caso de la Polar, por decir algo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de cosas muy profundas, es decir, estamos hablando de mucha gente, en primer lugar. Estamos hablando de porcentajes altísimos de la sociedad chilena que se sienten involucradas, se sienten identificadas con el movimiento estudiantil, se sintieron afectadas o tocadas directa o indirectamente por el caso de la Polar. Mal que mal son 500.000 personas las que estuvieron ahí comprometidas, y eso llevado a multiplicado por 4, que es una unidad que sería más o menos la unidad familiar, eso ya son 2 millones de personas. Bueno, estamos hablando de números acá muy importantes. Por lo tanto, aquí también hay una dimensión de desigualdad metida, de abuso de poder político y económico, y todo eso debiese conducir, sería lo lógico, a cambiar o a reformar las reglas del juego económico y a cambiar y a alterar las reglas del juego político. ¿Qué significa cambiar las reglas del juego político, por ejemplo? En primer lugar, para mí es la madre de todas las reformas, es meter sí o sí a los 4 millones y tanto de personas que no están inscritas en los registros electorales. Es la única manera rápida, si ustedes prefieren, es que yo pienso que no va a ser automático. De hecho, esta famosa discusión del registro domiciliario es sorprendente. Sabíamos desde hace años, yo dirigí un proyecto en la Universidad de Chile hace muchos años atrás, hoy día en la Universidad de Portal estoy, pero cuando estaba en la Universidad de Chile yo dirigí un proyecto PNUD sobre eso, y alertamos sobre el problema de la inscripción de que la inscripción automática no iba a poder ser tal, porque el registro domiciliario no existe. No existe ninguna autoridad pública que posea los domicilios actualizados de los chilenos que no están inscritos en los registros electorales. No existe. Ahora, Alfredo, cuesta entender un poquito los resultados de la encuesta, porque por una parte hay una desaprobación tremenda al gobierno del presidente Piñera. También en la encuesta se refleja una desaprobación a los gobiernos de la concertación, pero por otra parte, la figura que tiene mayor proyección es una expresidenta, que es de la concertación, que también ahora su nivel de apoyo está por el suelo. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Falta de líderes, ¿por dónde pasa el cambio de nombre? No. Mira, el juicio popular, digámoslo así, registrado por la encuesta, a los 20 años de gobierno de la concertación, ese juicio, este es un juicio en estos momentos inestable. ¿Por qué? Porque está muy sujeto a las controversias internas de la concertación y a los vaivenes de la política tal cual la estamos viviendo. Pero el juicio sobre los 20 años de la concertación va a ser posterior. Y yo no tengo ninguna duda, solo lo doy firmado. Ahora, el juicio va a ser favorable. Claro, eso no tengo ninguna. Pero hoy día malo. Pero hoy día es malo. ¿Por qué? Pero ojo, aquí hay que tener cuidado, son efectos de ilusión óptica. Porque no resulta razonable ni pensar ni entender o creer que durante 20 años vivimos algo así como un estado de hipnosis a gran escala. No es razonable, no es sensato pensar de esa forma. Y lo que sí es cierto es de que observamos una enorme disparidad entre la popularidad de características divinas que acompañan a la expresidenta Bachelet versus la impopularidad creciente de la concertación en calidad de coalición política.
esa diferencia es una diferencia inquietante y es lo que, pienso yo, podía poner en entredicho una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet. Y en ese porque tiene que haber un calce. Por eso, y en ese sentido...